salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia. Bienvenidos a este capítulo. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Bienvenidos a este nuevo capítulo donde estaremos tocando un tema muy interesante de la mano de una excelente profesional que nos acompaña en esta edición. Y como les menciono, estará con nosotros Giovanna Galvez, nutricionista, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañes en este episodio. Giovanna, bienvenida. Hola Rogelio, gracias por la invitación. Bueno, yo como dijo Rogelio, soy nutricionista dietista, estoy especializada en trastornos de la conducta alimentaria, también me he capacitado en vegetarianismo y veganismo y en psicología de la alimentación. Hoy les tengo un tema que a mí me emociona mucho y más cuando se lo presento a alguna persona que nunca ha ido al nutricionista y es cómo empezar a tener hábitos saludables. Porque es que me llegan muchísimos pacientes que vienen y me dicen, no, que ya yo he hecho dietas, pero bajo de peso, subo de peso y bajo y subo. Y es como un constante bajo y subo y mucha frustración detrás y muchas frases como que es que no puedo, ya lo he intentado, soy un fracaso, me siento muy mal. Entonces sí que me encuentro mucho en la consulta que todo este tema de tener hábitos saludables genera mucho estrés a las personas. Entonces, hoy les quiero hablar de cómo empezar a hacer esto de una manera agradable, sostenible y que al final te lo disfrutes un montón y lo puedas aplicar y enseñar a otras personas. Y algo valioso, Giovanna, y permíteme hacer una pequeña pausa, y es que mencionaste algo que causa mucha curiosidad, más bien diría un poco de interés para los que nos estarán escuchando o que nos están escuchando en este momento, y es que mencionaste la palabra veganismo y creo que es algo que está muy de moda. Tal vez algunos asumen conocer este término, pero como es profesional, consideras pues que hay que tener una base un poco sólida o científica para poder mencionar de forma correcta y pues en la práctica que conlleva esta especialidad, ¿verdad? Es una especialidad, ¿cierto? Claro, yo realmente es que me especialicé o tomé realmente una certificación en vegetarianismo y veganismo porque me estaban llegando muchos pacientes que estaban empezando a comer de esta manera. Para las personas que no saben, vegetarianismo son las personas que no consumen productos de origen animal, pero sí derivados, por ejemplo, lácteos y huevos, y las personas veganas son las que no consumen nada de origen animal. Yo realmente me certifiqué por lo que te mencioné, que me están llegando pacientes así que llevan este patrón de alimentación, pero no es que yo diga que esta es la alimentación que le va bien a todo el mundo. Sí creo que es buena, pero creo que hay que personalizar para cada persona, ¿no? Claro. Y es correcto, así es, y de hecho pues agradecemos que nos compartas tus conocimientos y sobre todo pues nos ayude a despejar muchas dudas que sabemos en la actualidad por diversos factores, llamémoslos económicos, rutinas. Muchas veces las personas, digámoslo de esta forma, se llenan más no se alimentan. Acláranos cuál es la diferencia en llenarse, si nos puedes, en palabras sencillas, y la otra es alimentarse de forma correcta, porque creo que como lo mencionas desde el inicio, hay que hacer una diferenciación y al mismo tiempo, pues nutrirnos de manera adecuada en este tipo de términos. Vale, realmente yo diría alimentarse, slash, nutrirse y llenarse, porque sí que está bien, está la comida, pero en la comida hay nutrientes y el cuerpo necesita muchísimos nutrientes. Ahora, si nos llenamos de lo que sea, de repente no le vamos a dar al cuerpo lo que necesita, podemos tener deficiencias nutricionales, sentirnos sin energía, de repente puede contribuir a que nos enfermemos, si comemos lo que sea, pero si le damos a nuestro cuerpo lo que necesita, los nutrientes que necesita mediante la comida, nuestra calidad de vida puede mejorar un montón, nos vamos a sentir con muchísima energía y que no vamos a tener ninguna deficiencia. Entonces, esto también es súper importante para el buen funcionamiento del cuerpo. Y eso es muy valioso, sobre todo cuando vemos a diario, ¿verdad? Como lo mencioné,
y que al mismo tiempo nos corroboras y nos confirmas que a veces las rutinas de trabajo nos llevan a consumir alimentos o demasiado grasosos o demasiado en cantidades, quiero decir, en altas cantidades de carbohidratos. Y esto tiende a repercutir de manera directa o indirecta en la salud de la persona. Casualmente te mencionaba tras bastidores, pues de un caso que me comentaron esta tarde de alguien relativamente joven que está teniendo un tipo de problemas de salud y pues que se deriva a la mala alimentación que considero ha tenido por años. Entonces, ese es un término pues que muchas veces es bueno ampliar y pues como los estás mencionando, la importancia de llevar estos hábitos. Y cuando digo esto, porque son varios pasos, ¿cierto? Sí, y claro, es súper importante tomar en cuenta que era lo también que hablábamos antes de empezar aquí, que realmente a veces estamos sobreinformados y esa es una de las primeras recomendaciones que les voy a hacer. A veces leemos, o en algunos lugares leemos, como que el pan es lo peor, en otros leemos que solamente hay que comer carnes, o el huevo es malísimo, el huevo es buenísimo. Entonces esto nos genera muchísima confusión y nos puede abrumar un montón y al final no terminamos haciendo nada porque no sabemos qué hacer y pensamos que todo es malo o queremos seguir las recomendaciones de la prima, de la tía, de la hermana y usualmente las motivaciones no son las mejores. O sea, yo que lo primero que diría es cuidarse de la información que se recibe porque uno puede ser falsa, hay demasiada información falsa en internet y dos, puede llegar a ser muy abrumador. Entonces, para iniciar, sí que lo primero es buscar una orientación que sea confiable. Y más si, como me comentas, es una persona que ya tiene algún tipo de enfermedad relacionada con la alimentación. También hay que tener en cuenta de que la alimentación no es lo único que va a influenciar en cómo estás tú. O sea, hay muchísimos otros factores que a veces nos olvidamos que también son importantes y que hay que considerar y más adelante los hablaremos. Claro que sí, y eso es algo que es válido, ¿verdad? Mencionar y que estaremos desarrollando en en los próximos minutos, quiero decir. Háblanos y quiero hacerte una consulta y aprovecho la misma para hacerte una consulta que es importante. ¿Qué hay de cierto o qué es cierto en lenguaje sencillo, ¿verdad? Que el pan es dañino. Lo digo porque en lo personal me gusta comer pan, sí, en cantidades no tan grandes, pero existe, no sé si es un mito o es una realidad, que el pan blanco, particularmente de este, no, pues, el pan, pues, pan común que encontramos en el supermercado, pues salgo un domingo y compro un molde de pan, me lo llevo para la casa, pero siempre dicen que este tipo de producto o alimento es dañino para la salud. ¿Qué nos puedes mencionar sobre sobre este caso en particular? Claro, Rogelio, ¿y a qué persona no le gusta el pan? O sea, me identifico contigo. El pan a mí me fascina, me encanta. Y yo lo que promuevo mucho es que un solo alimento no es el que te va a causar una enfermedad. Como que esto de eliminar un alimento diciendo que es súper malo, de repente no es lo mejor porque, por ejemplo, el pan es algo muy cultural. Es algo que los panameños por lo menos comen un montón y está la costumbre de comer pan. Entonces, el pan en sí, lo que me preguntabas, yo cuando escucho que alguien dice que un alimento es malo, yo los invito a que desglosen el alimento. Por ejemplo, ok, ¿qué ingredientes tiene el pan? El pan tiene harina de trigo. Ah, bueno, viene del trigo. El pan tiene mantequilla, tiene huevo. Realmente cuando lo desglosas no son ingredientes tan malos o ni siquiera malos. De repente, lo que pasa es que no tienes que eliminar el pan, tienes que incluir otros carbohidratos, carbohidratos que te aporten distintos nutrientes. Así que yo recomiendo, antes de eliminar cualquier cosa, ya sea pan o cualquier otra cosa así que esté popularmente como que en rechazo de la sociedad, creo que es buscar qué otras cosas se pueden añadir que le aporten nutrientes a tu alimentación y al final que si es que comemos solamente pan, obviamente vamos a tener deficiencias nutricionales. Pero nunca invito a que se elimine un alimento, sino a variarlo. Sería lo que se le puede denominar
mantener un equilibrio, o sea, llevar no sé, no quiero utilizar una palabra que de pronto pues cree confusión, sería lo que le llamamos una dieta equilibrada. Sí, o balanceada. Realmente, a mí la palabra que más me gusta es sostenible. La palabra sostenible para mí lo es todo, porque vamos a decir, así por ejemplo, que no sé, salen miles de estudios que dicen la dieta más saludable se basa en camote, salmón y espinaca. Vamos, pero que hay muchísima gente que uno no puede comer salmón, no puede comprarlo, no lo consigue. Hay gente que no le gusta el camote, hay gente que será alérgica a la espinaca, o sea, al final, la dieta perfecta para ti es la que se ajusta a tu vida, la que sea sostenible para ti. Y realmente que sí se puede conseguir una alimentación balanceada, sostenible, equilibrada para personas de cualquier contexto. O sea, si se llega a la perfección va a ser un proceso muy frustrante y también que esta frustración y este estrés va a afectar cómo está tu salud. Entonces, más allá de buscar una perfección en cuanto a alimentación, es buscar algo que sea sostenible para ti. Porque si es sostenible, lo vas a hacer por mucho tiempo. Y eso es lo que se quiere. Me gusta esa expresión sostenible y creo que debemos agregarlo a nuestro vocabulario porque es como menos cruel, ¿verdad? A la hora de, no de señalar, sino de hacer la elección, ¿cierto? Me encanta. Y ahora, algo también por la misma línea. También hay ciertos criterios de personas que indican que comer demasiado huevo es malo. Dicen, no, pero es que no comas demasiado huevo porque si comes demasiado huevo, se te va a levantar el colesterol por las nubes y va a quedar como los residuos de luz altísimo. Entonces, ¿qué hay de cierto en esto? Ok, el tema del huevo. El huevo primero fue súper odiado por el colesterol, después súper amado. Realmente que para mí el huevo es un súper alimento. Tiene muchísimos nutrientes. El tema del colesterol realmente se ha visto que no es que eleva el colesterol. Lo mismo con el pan, o sea, tampoco es que vas a basar toda tu dieta en huevo. Es que al final el consumo excesivo de ningún alimento es lo ideal. Pero ahora que mencionas eso, sí que siento que es importante como que quitarle tanto foco a alimentos como por separados, porque esto es una palabra súper fea, Rogelio, pero los sataniza, o sea, como que es como que no puedo comer esto, esto está mal, esto no sé qué, y cuando lo comes te genera un montón de culpa, y realmente que comer y que la comida te genere culpa es algo que realmente pues sí que tiene repercusiones malas y que también es bastante triste, ¿no te No parece? solamente opino a favor de lo que nos explica, sino que voy a retomar otra vez esa expresión que al final no es fea, la palabra de satanizar. Y para muestra un botón, hagamos una remembranza que tal vez muchos no quisieran, pero lo que vivimos durante marzo 2020 a finales de 2020. Ok, tuvimos una cuarentena, pero ¿qué sucede? Muchas personas culparon a muchos alimentos y Uf, otros se dieron cuenta que no tenerlos en casa también generó en este momento tan crucial que era importante y que había una deficiencia, ¿verdad? ¿Cierto? sí, Entonces considero que, como mencionas, mantener este tipo de hábitos o llevar un proceso equilibrado, o retomo nuevamente la palabra pues que mencionaste hace poco, es la manera indicada. Ok, tenemos una duda o necesitamos, porque considero que también existe un mito, que solamente acudimos al nutricionista, a la nutricionista, a este profesional, cuando el médico nos dice usted está con sobrepeso o a usted le falta tal cosa, pero considero que debe ser una visita regular porque al final lo único que no tiene un precio establecido y que es de un alto valor es la salud. Entonces creo que ahí es donde el profesional, en este caso los nutricionistas, juegan un papel importante. Háblanos un poco de las frutas. La importancia de consumir frutas es actualmente necesaria o como dicen algunos, no mira, yo no me gustan las frutas, yo prefiero comerme una chuleta. O sea, cosas como esas nos encontramos en el día a día y que sería interesante que nos ayudes a aclarar estas también, si le podemos llamar mitos, ¿cierto? sí, claro. Antes de irlo a las frutas, me gustó mucho lo que mencionaste de que es importante ir al nutricionista aunque no tengas ninguna
condición. Y es que realmente sí, o sea, si te pones a pensar, nosotros desde que no tenemos memoria, comemos y comemos muchas veces al día y muchas veces no nos enteramos ni por qué ni de qué y simplemente es algo meramente cultural y de costumbre las elecciones alimentarias que hacemos. Entonces me gusta mucho que hayas tocado este punto porque realmente que se pueden prevenir muchas cosas si aprendes antes de tener que ir obligado al nutricionista. Con el tema de las frutas, realmente que a mí es que me gustan un montón las frutas a todo nivel. Siento que tienen, no siento, las frutas realmente tienen muchos beneficios y uno de los mitos más comunes que hay con la fruta es que no se debe comer de noche. Los alimentos no tienen horario. Muchas veces hay gente que le provoca culpa comerse una fruta de noche, pero se comen cualquier otra cosa que puede estar más procesada, tener más ingredientes, más de todo, y no le genera culpa. O sea, como que tenemos asociado fruta con culpa y realmente no debería ser así. O sea, la alimentación que para mí es más saludable y más sostenible es la que viene más cercana a la tierra. O sea, entre menos ingredientes mejor. Una fruta que tiene muchísimos nutrientes y al final que es demasiado rica y también este dulce a mucha gente le gusta. Entonces, que al final fruta, a mí que yo no le tengo, pero es que ningún mito y tampoco le tengo ningún mito con la hora que hay que comerse la fruta. Ojo, si hay ciertas condiciones donde hay que limitar ciertos alimentos, pero en ninguna condición es obligatorio eliminar todas las frutas. Muchas veces lo que hay que hacer es moderar el consumo de... Y moderar creo que es la palabra indicada. Y te comento algo de forma personal, o sea, me pondré yo como ejemplo. A mí me encantan mucho las uvas verdes y lo hago público, ¿verdad? Porque creo que Ujú. es importante compartir con los demás. Sí, amo las uvas verdes y no es que algo que me guste porque lo leí, sino porque un día entró al supermercado y dije, oye, pero las frutas, ¿porque tienen que ser siempre rojas? Y un día, tomando un poco de lectura, porque amo la lectura también, y empecé a escuadrillar un poco y mencionaban preciso que y eso es algo que me gustaría también preguntarte y consultarte sobre la importancia de los alimentos, en este caso, qué sé yo, pues uvas, manzanas de color verde, juegan un papel súper importante en nuestra salud. Pero de ahí surge el porqué y al final lo probé y pues me gustó, me sentí identificado, aparte que no trae semillas, pero considero que es un alimento de alto valor. Entonces, háblanos un poco también de esta, porque existe un mito, y sé que es un mito porque muchas personas de tradición dicen, mira, pero es que los alimentos de color amarillo, un ejemplo, el zapallo, Mm, ujú. de pronto algunos pimentones, no, pero es que si los consumes mucho rojo te llena demasiado de hierro. Entonces, es interesante que nos pudieses hablar sobre esto, ¿verdad? Ok, sí. Realmente me da mucha curiosidad porque esto me recuerda a que te va a parecer que de repente no va con el tema, pero No, es que aquí todo sí, es o sea, válido, no te preocupes. cuando nosotros, aquí te valido, cuando nosotros somos chiquitos, cuando nosotros nacemos con la capacidad de saber qué y cuánto comer. O sea, esto es algo impresionante que tiene el ser humano y que realmente cuando lo dejan en el mundo animal, los animales comen lo que necesitan y ya. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, cuando estas reglas vienen de no te pares de la mesa si no te lo comes todo, no te doy variedad de comida, te doy siempre los mismos alimentos porque son los que de chiquito aceptaste, no te presenté variedad, es que perdemos esto de comer en variedad y comer las cantidades necesarias. Ahora, esto se puede recuperar y cuando se recupera, realmente tu cuerpo te va a pedir qué es lo que necesita. Entre uvas verdes y rojas, realmente la diferencia no es abismal, o sea, compra las que te gusten a ti. Ahora, claro, sí que los vegetales, los colores indican algunas cosas, por ejemplo, los más populares son los betacarotenos, la vitamina A que se encuentra, por ejemplo, en la zanahoria, en el zapallo, los naranjas. Pero más allá de tener esta información así súper precisa de, ok, tengo que comer naranja porque tiene este nutriente, morado porque tiene este otro, es ok, mi alimentación tiene que ser colorida. Tengo que incluir muchos colores a lo largo del día, a lo largo de la semana, e ir variando eso. O sea, no creo que se necesite.
conocer a fondo qué es lo que aporta cada cosa, sino saber como que, ok, tengo que comer variado, con colores, suficiente, prepararlo de maneras distintas, que me guste. Sí que hay que tener cierto tipo de educación para hacer otras elecciones, pero creo que ponerse muy al detalle puede generar un poquito de frustración e incluso trauma con la elección de ciertos alimentos y esto te puede hacer olvidar lo que realmente te gusta y disfrutas. Por eso es importante documentarse y visitar. Cuando digo documentarse, concretamente es visitar al profesional de esta área que son los nutricionistas. Porque podemos especular e incluso, y juega el momento para mencionar esta aclaración, los medios de comunicación muchas veces nos muestran, Claro. ¿verdad? Porque no podemos decir que nos venden, porque sabemos que hay marcas que patrocinan, y que nos muestran cierto tipo de productos que muchas veces no son tan saludables, pero como está en prime time, decimos, oye, yo quiero probar eso y cuando lo probamos nos gustó, pero realmente tiene un valor nutricional para nuestro organismo. Entonces creo que es la persona más indicada y no necesariamente correr a buscar a Don Google, sino Total. que hay que visitar al profesional, sí, porque estamos en los tiempos donde ni siquiera lo tecleamos, le decimos a Siri, Siri, búscanos algo de carnes y nos muestra cualquier tipo de cosas que ocurre, o si no estamos en habitación, le decimos Alexa, búscanos tal tipo de snack, entonces eso obviamente no es que sea malo, sino que lo que debemos hacer es educarnos y informarnos, pero visitando al profesional. Porque considero que se matan, como decimos en buen panameño, matábamos dos pájaros de un solo tiro. Usted se nutre con información que será para su beneficio y segundo, estará teniendo una opinión de primera mano certificada por parte de un profesional. Claro, y se acaba la Es incertidumbre, así, ¿verdad? exacto, se acaba la incertidumbre. Incluso yo que soy nutricionista, al final que la nutrición es algo súper cambiante, o sea, uno tiene que mantenerse leyendo un montón y cada uno al final, una frase muy popular que se escucha en la carrera, cada uno tiene su librito, porque es que al final uno puede agarrar muchas posturas y en verdad una de las cosas más importantes es encontrar un nutricionista o en términos generales un profesional de la salud con el que hagas clic, que te genere confianza y que las cosas que te las enseñe de una manera que tú las puedas aplicar. Entonces, con ese tema, sí, o sea, asesorarse es de las mejores ideas que uno puede tener porque entre la amiga, la prima, lo que te comentaba, el internet, Google, todo esto, uno puede generar, o sea, uno puede empezar a hacer cosas súper dañinas que realmente no es lo que se quiere y puede tener consecuencias mayores. Excelente, excelente. Hablemos un poco de la profesión. Ya nos has ilustrado, nos has incluso orientado, pero viene algo interesante. Y digo interesante porque es una rama, es una disciplina científica, porque tiene una base científica que es muy amplia, y como mencionas, es cambiante, pero cada profesional tiene, y por razones obvias, el mundo es tan amplio y es lo bonito de la vida, que podamos abrazarla y comprender de que no todo lo podemos cubrir, pero sin embargo existen ciertos lineamientos. ¿Qué te llevó a estudiar, más bien la palabra sería, qué te motivó a incursionar en esta disciplina? Wow, Rodrigo, esta pregunta. Ok, te voy a hablar como 20 minutos. No, mentira. Esta pregunta me la hacen muchísimo y no tengo un solo motivo, o sea, te confieso, yo sé que quiero ser nutricionista desde que tengo 16 años, nunca tuve opción B, o sea, que si no hubiera funcionado y no funciona ahorita, de verdad que no sé qué haría con mi vida porque realmente yo siento o sea, es lo que me llama, es lo que siempre he sabido que quiero hacer. ¿Qué me llevó a estudiar nutrición? Uno, en mi familia siempre han existido muchísimas enfermedades relacionadas a la alimentación y crecí viendo mucho la toma de medicamentos, esto de el doctor me quitó este alimento, no puedo comer esto, se me subió el azúcar, ay, la presión, ay, ta, ta, ta. Entonces, claro, yo chiquita decía como que, ok, yo no quiero ser esta persona adulta. Ahora que ya soy grande y tal, sé que hay muchos otros factores que influyen,
en tener una enfermedad, pero de chiquita yo pensaba, ok, si como ellos, ya me va a dar algo, me voy a morir, no sé. Entonces esa fue la primera motivación. Otra motivación, y esta más también va un poco aunada al hecho de que estudié trastornos alimentarios, es que yo fui una niña con muchos temas a nivel de alimentación e imagen corporal. O sea, yo fui una persona que desde muy chiquita empezó a hacer dietas, empezó a restringirse comida, empezó a hacer ejercicio así un poco de una manera compulsiva. Entonces, honestamente, uno de los motivos por los que empecé a estudiar nutrición también fue porque, ok, yo necesito entender cómo hacer una dieta bien. Ahora, obviamente, mi motivación ha cambiado un montón y también era que lo que te mencionaba anteriormente, me parecía súper loco como yo comía todos los días, varias veces al día y yo no entendía qué estaba comiendo y no entendía por qué y no entendía nada. Y realmente no sé por qué nunca se me ocurrió ir a un nutricionista. O sea, creo que tampoco estaba dentro de mis posibilidades pagarme un nutricionista en ese momento. Así que decidí ser yo la nutricionista porque también era algo que yo quería como que enseñarle a las personas. Como que cómo vivíamos esto, no sé, ciegos ante esto que hacemos todos los días, varias veces al día y tiene un impacto enorme en nuestra salud, tanto física como mental. Y bueno, más o menos esas fueron como mis principales motivaciones. Te diré, En el camino se han ido sumando otras. excelente, y te diré por qué te hago la pregunta, y es algo que desde que iniciamos esta serie de entrevistas, siempre hemos perseguido ese fin. Y el fin concreto es motivar, aprender y ayudarnos a soñar un poco. Y cuando te hago la consulta de el por qué te motivó, es porque nos has nutrido con una información muy rica, pero queríamos escuchar esa parte más humana, no tan profesional, obviamente esa parte sincera y con un propósito. Y que de antemano te felicito porque más allá del rol profesional que estás realizando, estás contribuyendo con un granito de arena a la vida. Y creo que es la función de todo ser humano. Sabemos que nosotros nos preparamos académicamente, vamos a la universidad, salimos al extranjero, nos especializamos, regresamos, ejercemos, pero al final de toda la retribución económica que esto nos puede traer, de manera directa e indirecta, estamos mejorando la vida de un ser humano. Mira, te comento, nosotros, por ejemplo, por experiencia que tenemos en medios, siempre está en parte del equipo en que tratemos de dejar algo positivo en quien nos escucha. Entonces realizas lo mismo, pero de una manera más integral. Y es algo digno de mencionar y por eso te hice la pregunta, porque es muy rico, es muy motivador y son palabras que hacen que las personas, si en un momento dado están pasando una situación complicada, donde no se sienten capaz de dar un paso, pues que no lo digo yo, lo acabas de decir y es bonito escuchar eso y es algo digno de alabar, sobre todo de resaltar en una sociedad donde es posible lograr cosas. Sí, es posible lograr cosas siempre y cuando soñemos y hagamos las cosas con pasión. De verdad que ha sido una bonita experiencia lo que nos has contado del por qué incursionas y pues hasta dónde la vida te ha llevado. ¿Y cómo más has sentido esa experiencia ahora que ya eres una profesional realizada y pues que estás viendo diversos cambios en la vida de otras personas? Me imagino pues que tienes una trayectoria y eso también nos permite a nosotros hacerte esa Ay, pregunta. primero, gracias por tus palabras, Rogelio. De verdad que las aprecio muchísimo. Porque sí que, o sea, la pasión yo siento que es como el componente clave que tiene que tener cualquier profesional en su carrera. Y bueno, en base a mi experiencia, estas otras motivaciones que se han ido como sumando es realmente impactante porque yo que veo un poco más el tema de relación con la alimentación, es impactante lo angustiadas que pueden llegar las personas a la consulta, lo tristes, lo estresadas, los preocupadas y realmente a veces algunas personas solo necesitan soltar y llegan y sueltan y muchas veces lloran y ahí realmente es que al final muchas personas de repente no lo ven así, pero la alimentación es como esta llaguita que uno tiene abierta
y la tocan y arde, o sea, muchas veces la gente como que no quiere prestarle atención, pero cuando le presta atención arde, duele y genera de todo. Entonces, yo que he aprendido muchísimo de mis pacientes, la evolución de ellos, te confieso, yo a veces lloro entre consultas, ya sea por cosas tristes que me cuentan o ya sea porque dio un alta. O sea, para mí dar un alta es una de las cosas más grandes que hay y más gratificantes que hay. Y también cuando veo cómo avanzan las personas. Y es súper importante y algo que he aprendido en este camino de ejercer es que todo el mundo avanza a ritmos distintos y no hay un ritmo mejor que otro. Y no solamente bajar de peso es avanzar, o sea, yo te confieso que yo le he dado a pacientes de alta sin saber el peso ni siquiera, o sea, nunca me enteré del peso del paciente y empezamos todo un proceso y le di de alta. Pero porque es importante conocer el motivo de consulta de esta persona. Y hay personas que no tienen nada que ver o no llegan queriendo saber nada en cuanto a su peso. Entonces, algo que me ha ayudado mucho es entender eso, porque de repente en la universidad sí es un poco más enfocado en la persona tiene que tener este peso, pero ya en la práctica me he dado cuenta de que hay que trabajar con muchos objetivos y objetivos que el paciente quiera y el paciente necesite y el paciente interiorice que los quiere y los necesita, o sea, entonces, sí, básicamente atender me ha hecho una super mega extra mejor profesional, más la pasión que tengo y el feedback, la retroalimentación que me dan, para mí también es súper importante, ha sido súper gratificante, ha sido súper triste y frustrante por algunas cosas que escucho en consulta, pero en términos generales es algo que a mí, o sea, me pone los pelos de punta, lloro, pero aprendo un montón y espero seguir aprendiendo cada día. Porque la nutricionista que fui el día uno con el paciente uno ni siquiera se parece a la nutricionista que soy hoy, pero para nada. Y eso me gusta bastante. Wow, excelente. Y creo que escuchar cómo defines el rol que juegas y que pues al final lo que se busca concretamente es esto, el bienestar del paciente y ese rol que juega este profesional de la nutrición y nos demuestras claramente que tiene no una relevancia, sino una importancia, porque es relevante cuando necesitamos visitarlo por alguna prescripción médica en comparación de la importancia que sabemos que está y que es nuestra, no quiero decir obligación, pero debería ser nuestra motivación, mejorar nuestra calidad de vida y al mismo tiempo, pues visitar a profesional y enriquecernos, porque creo que es valioso. Hago una segunda consulta. ¿Qué cada tiempo deberíamos visitar al nutricionista? ¿Tiene que ser meramente por prescripción médica o debe ser algo que sea una iniciativa? Y si no existe, empecemos nosotros a esa campaña. ¿Cómo o de qué manera, pues, digamos, en qué intervalo de tiempo debería una persona visitar al profesional de la nutrición? Claro, usualmente o sea, si van referidos por un médico, usualmente el médico te dice ve al nutricionista, pero al final el nutricionista es el que va a definir cada cuánto tiempo van a hacer las sesiones. Depende mucho del motivo de consulta. Hay personas que se recomienda ver cada 2 semanas, hay personas que cada tres, y lo más usual que vas a ver, Rogelio, es cada mes, una consulta al mes. Y no va a ser una consulta al mes el resto de tu vida, no, realmente es al inicio y después cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6, te doy el alta, si te pasa algo escríbeme y te doy una consulta. Es así, realmente un proceso nutricional no tiene que tener un seguimiento así tan constante como te diría yo una terapia psicológica. Pero sí es importante no perder el hilo. O sea, los seguimientos son súper importantes y quiero que esto quede súper claro porque mucha gente va a la primera consulta, a veces le dan un plan nutricional y ya, no, o sea, los ajustes son clave para lograr cumplir ese motivo de consulta por el que empezaste a Y ajustar. esto al mismo tiempo genera, pues como mencioné, una retribución o una retroalimentación para quien está realizando este tipo de visitas
yo le digo visitas porque no quiero que suene así tipo consulta que estás enfermo, sino una visita suena como más agradable, ¿cierto? Ahora, Ok, sí, tienes toda la razón. Voy a aplicarlo. Ajá. ¿qué hay de cierto que para tener una alimentación bastante, no quiero decir sana, pero como lo mencionaste, hay que tener dinero? O sea, eso es relativo a la expresión, pero eh, a ver si nos orientas un poco qué tan costoso es llevar una alimentación con objetivos, obviamente, pues, Realmente, yo sí sé que popularmente mucha gente no va al nutricionista por el tema de es muy caro comer sano. Traigo de nuevo lo que mencioné, y es que realmente la alimentación saludable y equilibrada puede ajustarse a cualquier persona. Esta barrera siento que es algo que hay que desaprender porque al final es una barrera y no te va a permitir empezar un proceso y avanzar en él. Comer saludable no tiene que ser caro. Lo que necesitas son las herramientas para saber dentro de tu entorno, dentro de tus posibilidades, cuáles son las mejores elecciones. Y las mejores elecciones necesariamente no son las más caras. El nutricionista es la persona ideal para enseñarte esto, porque si lo ves en internet, probablemente internet te va a decir que compres cosas carísimas, o que te suplementes, o que tomes polvitos de no sé qué. Y eso no es lo necesario. Un nutricionista te puede dar las herramientas para que tú comas bien, o saludable, o equilibrado, balanceado, sostenible, etcétera, dentro de tu presupuesto. O sea, un nutricionista tiene que tener la capacidad de poder enseñarte a hacer eso. porque existen mitos, por ejemplo, en el caso de la mantequilla y la margarina. Recuerdo, hace un par de años, eh, se mencionaba que Ujú. consumir mantequilla era dañino para la salud porque era de origen animal. Y empezó el proceso de publicidad, no, sino más bien de promoción por parte de algunas personas, ¿verdad? Que es Ujú. respetable, se la opinión, porque tenemos algo en cultura general en Latinoamérica, el que dijo el primo, al que dijo el vecino, y se empieza a correr esa voz, ¿verdad? Ya lo sabemos, que es algo propio de Claro. nuestros países, y empezaron a decir, no, pero es que la margarina es mejor porque es de origen vegetal. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Sí, ¿Existe al claro. mismo tiempo, digamos, componentes que puedan ser beneficiosos o tiene que ser así de esa forma? A ver si nos orientas también en ese aspecto, porque es curioso, ¿verdad? ¿La componentes beneficiosos en la mantequilla y en la margarina o qué? Entre las dos. Sí, te explico. Lo que sucede es que sí, es que hay personas que dicen que es malo comer mantequilla y que es más beneficioso comer margarina. Pero según los estudios científicos, ¿verdad? A veces salen notas y por eso es importante tener la aclaración directamente de un profesional que esté a la vanguardia y pues que maneje el tema de manera adecuada, quien mejor que pues un nutricionista, ¿verdad? Claro, no. Si entre mantequilla y margarina, sí, lo que mencionaste. O sea, antes se decía que la margarina, algo nuevo y tal, no es de origen animal, pero realmente lo ideal, si tienes que escoger una de las dos, es mantequilla. La margarina es una grasa trans, o sea, que ha pasado por un proceso de hidrogenación, y realmente el consumo de grasas trans se recomienda en lo más mínimo, minimísimo posible, porque es que no tiene beneficios para la salud en absoluto. En cuanto a la mantequilla sí se produce a partir de crema de leche, y esta tiene grasas saturadas, que no es la que más necesita el cuerpo, pero es mejor, entre comillas, por así decirlo, que las grasas trans. Si tienes que escoger una, es mantequilla. En términos generales, preferiblemente disminuir lo más posible el consumo de ambas. Esa es una nota súper valiosa porque a veces decimos, voy a comprar la mantequilla y porque existen casos que todo se prepara con mantequilla. Ujú. Entonces, es bueno que nos hayas orientado en este segmento porque rompemos muchas dudas que muchas veces se tiene de años, que es mejor un producto que el otro, o es mejor utilizar este producto, pongamos un ejemplo para hacer los pancakes. Entonces, claro, obviamente como mencionaste, y eso es muy importante aclararlo,
no es tomar un tipo de alimento y morir con ese, sino ser variado, me imagino, ¿no? Entonces, creo que es valioso que nos hayas hecho esa aclaración. Claro, hay cambios que realmente no cuesta nada hacerlos, simplemente que a veces no tenemos la información necesaria para hacerlos. Entonces, eso es algo que también te puede enseñar el nutricionista. Esto de la diferencia entre mantequilla, margarina, otras grasas que puedes utilizar para cocinar, otras opciones. Creo que eso es bastante valioso cuando una persona lo tiene, porque tiene la información y ya la información le permite decidir si quiere o no hacer el cambio. Aparte que el tema de la mantequilla y la margarina, a veces vamos así como súper apurados al supermercado y es que yo lo he visto. A veces hay productos que tú no te enteras si son mantequilla o si son margarina hasta que te paras y los tienes que leer un montón porque al final que el empaque no ayuda a nada. Así que también es importante saber leer el empaque de un Y sucede lo producto. mismo con los yogur. Totalmente, total. Sucede es que al final la industria alimentaria es una cosa gigante que yo creo que ya es otro tema, pero al final lo que buscan es vender. Y el empaque en la portada siempre va a tener cosas como que natural, orgánico, sin azúcar, sin grasa y muchas cosas que tú dices, wow, solo 100 calorías, esto es lo que necesito, esto es lo saludable y tal. Y muchas veces, uno, es más caro, dos, tiene un montón de ingredientes y hay ingredientes que, vamos a decir, no aportan calorías, pero de repente no son beneficiosos para la salud. Tres, o sea, usualmente los productos estos que dicen cero grasa para tener el sabor original, le añaden más azúcar. Así que hay que tener mucho cuidado con estos productos que declaran cero algo o que dicen solo orgánico, solo natural, porque a veces solo o sea, solo ese natural le añade como el doble del precio y es totalmente mercadeo, o sea, hay que saber leer un poco los productos para no caer en esto de gastar más dinero ni caer en todo este mercadeo que se da por la industria alimentaria. Y aquí la importancia de estar informado. Te voy a comprometer públicamente que a futuro, no muy Ajá. lejano, hablemos de alimentos porque también nos llega ese tipo de consultas muchas veces y es que la alimentación que tiene, pongamos, alguien que trabaja en una oficina no es la misma alimentación que debería tener un atleta y eso es un tema que espero nos puedas acompañar, lo podamos mencionar y abordar porque creo que es sumamente interesante y pues ya haremos una segunda versión de este conversatorio. Para los que quieren seguirte, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden, digamos, que quieren visitarte para temas profesionales? Menciónanos esos puntos o esos lugares donde las personas pueden mantener este tipo de comunicación o algún tipo de consulta. Claro, puede ser por Instagram. Mi Instagram es Giovanna Galvez. Mi nombre se escribe Heio, Vanna, Galvez con U y con Z, un poco complicado, pero bueno, ese es mi Instagram. Mi email es giovannagalveznutri@gmail.com y mi teléfono donde puedes escribirme por WhatsApp es 6775-3933. Excelente, de verdad que ha sido muy enriquecedor tu visita, que agradecemos nos hayas acompañado durante casi 45 minutos donde hemos compartido diversas experiencias de este mundo que como ya todos se habrán dado cuenta es muy amplia y que aquí pasaríamos horas, pero lo más importante, que usted se pueda llevar la información de primera mano de un profesional, en el caso pues de la licenciada Giovanna, pues que nos ha dado prácticamente un repertorio muy amplio de la parte nutricional y que nosotros debemos saber y quedémonos con algo, que algo muy importante, el conocimiento, que es valioso y número dos, visite al nutricionista, no necesariamente si tiene alguna duda sobre algún tipo de, de peso o lo que sea, pero hágale la visita, escríbale a Giovanna, ya tienen su teléfono, puedan seguirla y háganle todas las consultas necesarias que ella con todo el gusto estará respondiendo sus dudas. De antemano, Giovanna, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación.
Fue súper ameno. Gracias, para nosotros ha sido un privilegio poder compartir con ustedes y junto con nuestra invitada haber llenado y aclarado muchas dudas. De nuestra parte, llegamos al final de este capítulo, de este episodio, que estará disponible y que está en todas las plataformas que usted pues está acostumbrado, o que simplemente colocando en Google The Herald Central, usted estará inmediatamente accediendo a este y a muchísimos más. Nos escuchamos y hasta la próxima. Hasta aquí este capítulo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal.